Hola a todos, mi nombre es Ana Teresa Ocampo y hoy presentaré la investigación titulada Nuevas especies de Proserpini para el Perú. El equipo de trabajo está conformado por Carlos Miguel Ruelas Cabana, Carlos Mario López Orozco, Iván Clin Suárez Campos Filo y por mí, Ana Teresa Ocampo Maceda. El suborden Onicida agrupa todas las formas terrestres del orden Isópoda e incluye aproximadamente 4.000 especies descritas, distribuidas en más de 500 géneros y 38 familias. La familia Filócide es la segunda con mayor diversidad dentro de los isópodos terrestres, con distribución en Australia, Asia, África, Europa y América. Leistikov 2001 propuso las tribus Ischiosini y Proserpini dentro de la familia. Actualmente Proserpini incluye 46 especies distribuidos en 6 géneros, los cuales son Prosechia, Metaprosechia, Siphoniscus, Andenoniscus, Androdelossia y Erofilosia. Y se caracterizan por presentar la anténula con un pliegue entre los estetascos apicales y subapicales y el endópodo del pleópodo 1 del macho con presencia de la mela hialina cerca al ápice. Hasta la fecha, Androdelossia incluye 29 especies con distribución neotropical y Siphoniscus 2 especies restringidas al ambiente amazónico andino. En Perú se han registrado 24 especies de isópodos terrestres, de los cuales Proserpini aporta los géneros Androdelossia, Andenoniscus y Erofilosia. En el presente trabajo se describen nuevas especies de los géneros Androdelossia y Siphoniscus. El área de estudio comprende la localidad de Nuevo Sucre, al noreste de Perú, en el departamento de Loreto, en la provincia de Ucayali, en la selva amazónica. El material fue colectado manualmente dentro de troncos en descomposición, preservado en etanol al 70% y depositado en la colección del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín. Las descripciones se basaron en caracteres morfológicos con base en micropreparaciones en medio de Hoyer realizadas en la Universidad de Cartagena. Las ilustraciones finales se realizaron con ayuda del programa GIMP versión 2.8 y siguiendo los métodos de Montesanto. En total se reconocieron 8 nuevas especies de Proserpini en el material colectado, de las cuales 4 pertenecen al género Androdelossia y 4 a Siphoniscus. Las especies de Androdelossia se caracterizan por la complejidad estructural del ápice del endópodo del pleópodo 1. Así, Androdelossia, nueva especie 1, posee un ápice curvo y agudo en la parte distal, con 5 setas subapicales. Además, presenta un par de lóbulos en el mero del periópodo 7. Androdelossia, nueva especie 2, presenta el ápice del endópodo agudo similar con Androdelossia muscorum. Androdelossia muscorum está distribuida en Bolivia, pero se diferencia en la forma y presencia de setas apicales, además del exópodo 5 y el mero del periópodo 7, con 2 lóbulos en la parte distal y medio. Androdelossia nueva especie 3 presenta el endópodo del pleópodo 1 similar a Androdelossia poepilli, distribuida en Huánuco. Siphoniscus nueva especie 1, 3 y 4 presentan la proyección del epímero 2 similar. Sin embargo, se evidencia la complejidad del ápice del endópodo del pleópodo 1, exhibiendo similares estructuras a las encontradas en Androdelossia. Siphoniscus nueva especie 1 se caracteriza por presentar el endópodo del pleópodo 1 con ápice bifurcado y dirigido hacia la parte lateral. Placa coxal 2 sobrepasa el perionito 2 y alcanza el borde posterior del perionito 3. Siphoniscus nueva especie 2 presenta el endópodo del pleópodo 1 con una proyección a manera de envoltura, y la placa coxal 2 no sobrepasa la mitad del perionito 2. El resto de especies se encuentran en proceso de ilustración. Este trabajo constituye el primer registro del género Androdelossia en el departamento de Loreto y el primer reporte del género Siphoniscus para el país. El género Androdelossia extiende su distribución 266 kilómetros al noreste de Perú desde su primer registro en la Estación Biológica Panguana en Huánuco. Y el género Siphoniscus ahora está distribuido en 3 países, Ecuador, Brasil y Perú. Este trabajo incrementa el conocimiento de la morfología y distribución de los géneros Siphoniscus y Androdelossia en la región neotropical. El endópodo del pleópodo 1 del macho de las especies de Androdelossia sigue mostrando una gran variabilidad y complejidad, demostrando así que el carácter puede estar influido por presiones de tipo reproductivo. Se adicionan nuevos estados del carácter autapomórfico de Siphoniscus, mejorando y ampliando su diagnosis.
Y finalmente, el trabajo destaca la importancia de futuras inversiones para investigación, con el fin de poder entender mejor la diversidad de Onícida y de otros taxa en el Perú. La literatura utilizada. Agradecemos a la colección científica del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín por su apoyo en el depósito del material, a la Universidad de Cartagena, a la Universidad de Chipre y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.